Hare Krishna, muy buenos días. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Kauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Abdvaita Gadavtara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos de los textos del Srimad Bhagavatam. El texto número 19 de este capítulo 9 del segundo canto del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente: y el Señor, viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear criaturas vivientes y de controlarlas también. Y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó suavemente su mano y, sonriendo levemente, le habló de la siguiente manera. Vamos a hacer una pausa. Vamos a recordar que en la lectura anterior, tras el largo periodo de austeridad, meditación y absorción total en aquello o aquel estímulo, en aquella realidad, en aquel sonido que Brahma había considerado o había tomado absolutamente como trascendente y sagrado, tras el tiempo indicado, entonces Brahma pudo o comenzó a acceder conscientemente. Acceder, hay una diferencia, ¿no?, entre acceder y construir. Usted puede construir con su fantasía una realidad, pero algo diferente es acceder a una realidad. Eso es algo diferente, y sobre esa temática también hay que reflexionar profundamente. Entonces, en el texto anterior habíamos visto cómo Brahma accedía a una realidad donde progresivamente iba ganando en variedad y iba ganando también en comprensión, hasta que por fin accedió a una representación espontánea, no construida tampoco, espontánea, de uno de los aspectos de la suprema personalidad de Dios. Vamos a recordar que los aspectos de la suprema personalidad de Dios, en tanto es contenedora de todo, los aspectos son ilimitados y van a estar también en función de la manera y el modo en que la específica chispa viviente o criatura específica esté ubicada en su relación con lo absoluto. En este contexto, en este punto, por ejemplo, la cultura árabe, desde el punto de vista del Islam y desde el punto de vista místico, también tiene una similitud, tiene una simbología muy hermosa y muy comprensible, que es la simbología de el cuadro o el cubo y la esfera. Un cubo, las paredes de un cubo y la esfera dentro y fuera del cubo. O sea, dentro del cubo, por ejemplo, usted se introduce en una habitación cuadrada. Vamos a suponer que las paredes de esa habitación están conformadas por espejos, y usted empieza a recorrer la habitación por dentro, y por supuesto cada vez que usted mire para un mismo punto, usted va a estar en diferentes ángulos porque usted está recorriendo la habitación por dentro. Usted va a ver un aspecto suyo reflejado de usted mismo, de su cuerpo, pero también desde un ángulo diferente. A veces la diferencia es mayor, a veces menor, pero nunca va a ser el mismo aspecto, depende del ángulo, ¿verdad?, del cual usted está observando el reflejo. Y entonces por fuera sucede igual. Por fuera, si usted empieza a recorrer o a circunvalar ese lugar,
y entonces va a ver cómo en las paredes externas de ese lugar se está reflejando también el exterior o el paisaje, pero desde una perspectiva siempre diferente, desde cada punto diferente. Y en ese sentido entonces también se explica que la chispa viviente en su relación con lo absoluto, o sea, lo parcial, lo puntualmente parcial en relación con aquello que no es lo parcial, o sea, que es lo absoluto, siempre va a tener o va a experimentar una relación específica, un tipo de relación específica, siempre va a recibir una noticia específica en relación al absoluto, y por tanto esto implica también un modo específico de concebir y de percibir al absoluto. Entonces Brahma tiene también accede a un modo específico de acceder, de concebir a ese absoluto. Y allí entonces ocurre un siguiente paso en la complejización de la vivencia. O sea, el absoluto no solo se muestra en un modo específico, no solo se muestra una personificación específica, sino que una personificación independiente y activa. El absoluto toma actividad de forma también independiente a lo que Brahma querría o no querría. El texto dice que el Señor, viendo a Brahma presente frente a él o ante él, lo consideró digno de poder crear criaturas vivientes y de también controlarlas. O sea, lo consideró digno. Entonces dice, y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó suavemente la mano y sonriendo levemente le habló de la siguiente manera. Una de las cualidades que vamos a ver en la literatura védica con respecto a las personificaciones de la suprema personalidad de Dios es su dulzura, su gentileza, su trato afable con cada una de las otras personalidades que tienen una relación continua con él, así como también su rostro siempre sonriente, una sonrisa que uno no puede discernir cuál es la naturaleza. Por ejemplo, uno de los enigmas más impresionantes de la famosa Mona Lisa o el cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci es precisamente su sonrisa sutil, que no se ve con claridad si está sonriendo, si no está sonriendo, o por qué lo está haciendo, es la frontera límite. Entonces, en el caso del Señor, la literatura védica siempre lo dibuja con una sonrisa sutil que transmite una alegría plena, pero al mismo tiempo una alegría equilibradamente dulce. No es una carcajada, no es sonrisas expresivas de esas que estamos adaptados no a ver o a ejecutar. Y al mismo tiempo es con una sonrisa, una impresión que transmite la más plena de las alegrías o el más pleno de los gozos. Entonces se dice que precisamente es por ese trato dulce, siendo el absoluto, siendo el todo, por ese trato dulce, por esos gestos amorosos, por ese igualarse a cada una de sus partes o a cada una de sus porciones, o sea, las entidades vivientes, que el Señor es famoso. Para la cultura védica, en este aspecto de la relación amorosa, Dios no es famoso por su poder, su omnipresencia, por nada de eso. No es famoso por absolutamente nada que tenga que ver con algo que lo realce, sino que es precisamente famoso porque siendo la fuente de todo, el Señor de todo, el absolutamente perfecto en todo, aún así
se pone, por decirlo de algún modo, a la altura de cada una de las entidades que están interrelacionándose continuamente con él y se pone en trato amable y afable, en trato cordial, en trato risueño, en trato dulce, en trato alegre. Y es precisamente esa dulzura el aspecto también, uno de los aspectos que le caracteriza. O sea, esa dulzura se vuelve irresistible para las criaturas que guarden una relación consciente con él, y es a partir de esa dulzura que la criatura desea espontáneamente servirle. O sea, es tan gentil, es hermoso, pero es gentil, perfectamente gentil. Es suave en todo, es lúcido en todo, es también en todo justo y en todos y en los procederes. Y es, como decimos en Cuba, es normal. A veces, por ejemplo, en Cuba decimos, fulano viajó al extranjero o vive ahora en el extranjero, y cuando visita, ahora visita con otro tipo de postura. Ahora lo ves menos mezclado con nosotros, ahora lo ves más esto, más aquello, ¿verdad? En Cuba se suele decir que el extranjero o vivir en el extranjero a veces transforma a muchas personas, pero también a veces los cubanos comentamos con alegría cuando vemos a alguien que, a pesar de haber cambiado de posición económica, financiera o de país o de la vida a irle mejor desde el punto de vista material o desde cualquier punto de vista, aún así sigue siendo la persona simple, afable, sencilla. Eso la gente lo admira mucho, eso la gente lo aprecia mucho y le da gran gozo en el corazón. Imagínense ustedes entonces qué gozo debe dar cuando se percibe a la gran y total y perfecta personalidad, la más sublime, la más trascendente, la más gloriosa, cuando se le percibe en un actuar y en un comportarse de modo común y mezclado entre todas las demás partes. Entonces dice, consideró digno, o sea, el Señor lo consideró digno, el Señor viendo a Brahma frente a él lo consideró digno de crear, digno de no solo crear, sino de dirigir a las criaturas vivientes que estuvieran contenidas en esa creación. Le estrechó suavemente la mano y, sonriendo, o sea, con cara y rostro de felicidad y júbilo, dice que le habló a Brahma de la siguiente forma. La hermosa personalidad de Dios le dijo al señor Brahma: oh Brahma, impregnado con los Vedas, yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante largo tiempo con el deseo de crear. Difícilmente me complazco con los pseudomísticos. Aquí hay un punto importante. La personalidad o el aspecto específico de la personalidad del Señor en este caso transmite un mensaje. Y le dice a Brahma que está muy complacido con la penitencia que ha hecho, que está muy complacido con la absorción de su atención que ha hecho y cómo ha sido capaz de quitar su atención de todo lo demás y centrarla por completo en aquel estímulo al cual había considerado como trascendental. Y ahí está el punto, por ejemplo, del yoga místico, lo que se conoce como samadhi, y liberando nuestra atención que está dispersa entre diferentes niveles o estratos de conciencia, estímulos, irlos liberando de todos esos estímulos, y entonces cuando la atención queda libre de todo eso, naturalmente queda en el estado de conciencia pura. Y cuando en ese estado de conciencia pura se introduce un estímulo no construido por el ego falso, un estímulo trascendente, y entonces la atención es capaz de centrarse en ese estímulo, entonces el samadhi se vuelve acceso a lo trascendente o como acceso a lo sagrado. En tanto, antes de ese punto simplemente se logra un acceso al estado de conciencia del ser, lo que llaman conciencia pura. En tanto se está siendo consciente, pero no se es consciente de nada, porque nada queda allá.
al menos desde el punto de vista del vínculo, o sea, de la atadura o de la identificación. Solo queda la conciencia de la existencia. Sin embargo, el otro samadhi, el samadhi trascendente, es cuando en ese no queda nada, aún así surge un estímulo. Y la pregunta sería, si se revisa y no se ha creado ese estímulo por la propia potencia viviente, ni ha sido creado por otra potencia viviente que haya tenido acceso al campo consciente de esta primera o de aquella primera, entonces indudablemente el estímulo es trascendente. Y cuando se llega a esa conclusión por un discernimiento inteligente, o sea, de la potencia de inteligencia liberada de hábitos nocivos o de formas de, ¿cómo se dice?, de reflexión nociva, o sea, entonces se puede comprender. Es trascendente, he aquí lo sagrado, he aquí voy a entregarme. Y viene la entrega o la ubicación de la atención en ese estímulo. Y entonces empieza el camino de acceso, o continúa el mismo camino, pero ahora en la etapa de acceso a lo trascendente, la etapa que va más allá de la frontera impersonal y comienza a introducirse en lo que llamamos la realidad trascendente. En la medida que se va introduciendo en esta realidad, pasa lo mismo que cuando la potencia viviente se va introduciendo en la realidad que conocemos como esta vida, la vida material. O sea, las potencias de la propia chispa viviente empiezan a ir buscando, diseñando el modo y la manera por el cual manifestarse, o lo que es lo mismo, se empieza a ir conformando lo que se conoce como el cuerpo manifiesto, en este caso, por supuesto, cuerpo trascendente o cuerpo espiritual traducido en algunos textos con ese término, aunque es un término muy confuso. Y así hasta que, ahora en la medida que se va conformando, puede por supuesto la entidad viviente o la chispa viviente a través de ese progresivo cuerpo manifiesto ir teniendo un acceso cada vez más profundo a la complejidad trascendente. El mismo proceso que ocurre en el desarrollo material, pero aquí el mismo proceso, pero en una realidad, en un plano de realidad completamente diferente. Es interesante porque dice que yo estoy complacido, muy complacido con la penitencia que has acumulado durante largo tiempo con el deseo de crear. O sea, Brahma, sí se explica la literatura védica que en la creación anterior, que ya había sido completamente disuelta, donde dice que todas las entidades vivientes que no alcanzaron la total liberación, entonces quedan en un estado de ignorancia, o sea, quedan en un estado no consciente hasta la próxima creación. Y entonces cuando llegan, caen en ese estado de latencia, cada una se queda en el mismo punto de desarrollo donde estaba, y Brahma, por tanto, en esa creación anterior no era Brahma, por supuesto, era simplemente una entidad viviente, pero que había alcanzado un nivel muy elevado en su entrega reflexiva, en su adoración a lo trascendente, y en su corazón guardaba también un gran deseo creativo, o sea, creación. El deseo creativo junto con la tendencia de adoración a lo sagrado, junto a la capacidad reflexiva aumentada o ejercitada, entonces hace que cuando la creación nueva está lista para iniciarse y se requiere por supuesto de una figura guía para esa ejecución, entonces se busque, se selecciona, por decirlo así también se selecciona entre todas las entidades vivientes o chispas vivientes que quedaron pendientes de la creación anterior, aquella que cuente con las cualidades más elevadas o las capacidades más idóneas para encargarse de esta nueva creación. Y entonces a esa chispa viviente es a la que se le coloca en la categoría de Brahma. Entonces acá el deseo. En la literatura védica a esto le considera importancia porque transmite una ley esencial, que es la ley de lo que vamos cultivando, lo que nos va predominando en esta vida, es lo que va a
a guiar o a conducir el sentido de nuestra próxima experiencia, ya sea la próxima experiencia a nivel de disolución momentánea o de pequeña disolución, lo que le llaman la muerte individual, o la próxima experiencia a nivel de disolución del universo, o sea, después de la disolución del universo. En un texto que se llama Las Revelaciones del sufí Iparaví, en uno de los capítulos se dice que no tiene una conversación, un diálogo, este sufí a nivel trascendente con el Supremo, donde el Supremo le dice: si mueres con tu mente fijada en otras cosas, entonces pertenecerás a esas otras cosas, o sea, esas otras cosas serán tu dueño. Y si mueres con tu mente fijada en mí, entonces me pertenecerás a mí. Y esto es un punto clave, porque cuando uno comprende esto, o al menos acepta eso por cierto, decide aceptarlo por cierto, ya sea por un proceso reflexivo, ya sea por un proceso de fe, o ya sea por una experiencia determinada, son los tres tipos de procesos por los cuales el humano acepta algo como cierto. Entonces uno empieza a cuidar y a revisar de dónde está anclada su mente, dónde están sus pasiones, sus deseos, sus temores. Empieza a revisar esto, porque si quiere escapar del ciclo tormentoso del juego mental conocido como nacimientos o muerte, entonces se dedicará a intentar ubicar su mente, ubicar su atención progresivamente en un aspecto, en un punto, en un estímulo, un elemento que esté más allá de la construcción del ego falso, o sea, en lo trascendente, en la figura de la suprema personalidad de Dios, bajo un aspecto, bajo el otro, siempre y cuando esos aspectos hayan sido comprobados, o sea, que son veraces, que son genuinos. Cuidar del deseo que esté reinando en nuestro corazón es importante, porque ese deseo va a arrastrarnos, así como en la vida cotidiana el deseo nos arrastra en la toma de decisiones. Entonces también en el momento del tránsito, lo que llaman la muerte, dice la literatura védica que el deseo predominante y la mezcla de otros pequeños deseos va a conformar un panorama específico, una situación específica, que es la condición que también va a arrastrar a la atención de la chispa viviente. Es un tema profundo para reflexionar, pero también necesario, porque nos ayuda a tomar conciencia de la seriedad del asunto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para que podamos dedicar tiempo a esta reflexión, no de esta lectura, sino a la reflexión de cómo mis tendencias, cómo mis deseos, cómo aquello que yo esté cultivando hoy mismo va a ser lo que en un futuro va a raptar mi atención, cuando lo que hoy la esté ocupando ya no esté presente. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind